Está con nosotros Robert Silva, que es director del CODICEN en representación de los docentes. ¿Qué tal, Silva? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto, gracias por la invitación. Gracias por haber venido. Ustedes conocían el informe desde hace unos días ya, hoy se conoció públicamente. Nosotros lo conocimos el lunes, que fue cuando el INED nos invitó y nos lo presentó el lunes en la tarde, y la divulgación pública se hizo el martes en la mañana. ¿Quién encargó este informe? Bueno, este es un informe que también se nos hizo saber, que fue encargado por distintas entidades del gobierno, la OPP, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación, la ANEP y el propio INED, en el marco de una evaluación y revisión de lo que es la educación y el sistema educativo propiamente dicho, y las acciones que lleva adelante. El informe lo que analiza son recursos, el informe incluso está titulado así, sí. Recursos financieros, recursos humanos, recursos materiales y servicios, y también los recursos en cuanto al tiempo pedagógico. Esas son las cosas que se analizan y a partir de ahí se hace una cosa que yo creo que como informe es bueno en el sentido de que se establecen las fortalezas que se encuentran en el sistema, las debilidades que se constatan y bueno, y algunas recomendaciones en función de esas debilidades. Claro. Hay muchas de las cosas que señala el informe que de alguna manera se vienen diciendo ya desde hace un tiempo en distintos análisis sobre la situación de la educación en Uruguay. Sí, a ver, cuando uno lo conoce al informe y lo vamos a estudiar con mayor detalle, porque es un informe de más de 300 páginas, claro, ¿no? Sí, dentro de 30 días está la versión en inglés, se nos informó que dentro de 30 días va a estar la versión en español, que eso va a facilitar la socialización y la divulgación a nivel general. Yo creo que hay muchas de las cuestiones que están puestas sobre la mesa a través de este informe que la venimos sosteniendo y diciendo distintos actores del quehacer educativo, incluso muchas de ellas o propuestas incluso de cambio y de acciones a llevar adelante fueron las que nosotros propiciamos con un conjunto de docentes que terminaron llevándonos a la ubicación que hoy estamos, que es en el CODICEN. Claro. Yo qué sé, ahí habla de cosas interesantes como el tema de la gobernanza del sistema educativo, que pone foco en la interna. Nosotros tenemos un ministerio y tenemos un ente autónomo, eso va unido a las mejores tradiciones del país. Yo lo he dicho desde hace mucho tiempo, focalizarse en lo que es la discusión, Ministerio de Educación, no más autonomía, que el Ministerio... Yo creo que nos desgastaría y nos llevaría a una lucha en donde nos haría perder el objetivo, el centro, que debe ser solucionar los problemas que el sistema educativo tiene. Entonces, no es una discusión menor de todas maneras. No es una discusión menor, pero yo creo que el país tiene que enfocarse a cuestiones vinculadas con la gobernanza que hoy por hoy tiene. Y el informe hace foco en eso también, en la medida de que habla de una fragmentación y falta de articulación en la interna de la propia ANEP. Es decir, le dice, bueno, no está claro quiénes tienen las competencias, hay una fragmentación, los consejos actúan de forma dispar, en forma diferente en algunas cuestiones. Ellos hablan de autonomía de los consejos, lo cual creo yo que no tienen autonomía. No tienen respecto a la ANEP. Claro, la ANEP es la que tiene autonomía. Claro. Los consejos la ANEP tiene autonomía respecto al poder central. Al poder político. Claro, es un ente autónomo, una descentralización por servicio. De la ANEP no tienen los consejos. Los consejos están sometidos, primaria, secundaria, no tienen. Los consejos tienen atribuciones en la figura de la desconcentración, que son atribuciones que le da la ley de educación. Pero están sometidos a la jerarquía de un órgano director, y ese órgano director es el CODICEN. Y hay que tener la coordinación necesaria y el desempeño de las funciones correspondientes para fortalecer, a mi criterio, lo que debe ser ese rol central del CODICEN, que es un poco lo que la OCDE reclama y yo comparto. Creo que el CODICEN tiene que llevar adelante esa función de coordinación y dirección de la educación, atendiendo a un problema que la educación tiene, que es cierto, y los que estamos en la educación, y los maestros y los profesores de los liceos y las UTU, saben que es así. Nosotros tenemos problemas en cuanto a la articulación del sistema entre primaria, secundaria, UTU. No se está diciendo nada novedoso, es una realidad. Lo que hay que hacer es, en función de un nuevo diagnóstico que nos pone sobre la mesa ese problema, trabajar para solucionarlo. También es un señalamiento el informe sobre el rol del Ministerio de Educación y Cultura. Sí, el informe dice que hay que fortalecer la coordinación. A ver, acá hay
un responsable político de las decisiones que se tomen en materia de educación y de todo, que es el Ministerio de Educación y Cultura, pero con la particularidad de que cuando hay que el diseño de la política educativa, la ley dice, el establecimiento de la política educativa le corresponde a la ANEP. Sí. Y la ANEP tiene un órgano director que es el CODICEN. Sí. Pero obviamente el responsable político a nivel parlamentario, como ha pasado y todo, es el Ministerio de Educación y Cultura. La particularidad que tiene es que el Ministerio de Educación y Cultura de educación no ejecuta, no tiene responsabilidad. Entonces, eso tiene que tener... ¿Tenerla? A ver, yo creo que lo que debe mejorarse o debería atenderse es una mayor articulación entre el CODICEN y el Ministerio de Educación y Cultura en temas que hacen a la educación. Yo creo que esas cosas es bueno seguir fortaleciéndolas, es bueno trabajar en la medida de que son dos entidades con naturaleza jurídica distinta, pero que están llamados a cumplir un rol central, que es asumir dentro de sus roles las responsabilidades que les competen para mejorar la educación. Pero de alguna manera lo que denuncia el informe es justamente que no están claros esos roles, digamos, no está claro hasta dónde llega el rol del ministerio y hasta dónde... El informe dice que tiene que fortalecer la coordinación y la articulación, que es lo que la ley le da. La ley le dice, el ministerio tiene que coordinar, articular, tiene que convocar a la Comisión del Sistema Nacional de Educación Pública, a la Comisión Coordinadora de Educación, tiene que convocar al Congreso de Educación, tiene que velar por la educación universitaria privada, tiene a su cargo la educación infantil privada, no habilitada, en fin, tiene esas cuestiones y a su vez es el responsable político. Entonces tiene que coordinar. ¿Y esa ausencia para usted, no para la OCDE, a qué responde? Y yo creo que lo que pasa es que la naturaleza jurídica, reitero, es muy particular y lo que se necesita es una fuerte articulación. Vamos a decir unas cosas también que son ciertas y hay que decirlas. Esto no es nuevo, Esto es histórico. El tema Ministerio de Educación, ANEP, es histórico y responde a esa realidad de la autonomía. Yo creo que hay que ir mejorando cosas. Yo qué sé, por ejemplo, hay un tema que está sobre la mesa que es el tema de la Universidad de Educación. Bueno, tenemos que caminar juntos. Tenemos que saber por dónde quiere ir el Ministerio de Educación y porque la responsabilidad directa en el servicio de formación docente lo tiene la ANEP y ver qué es lo que se puede hacer juntos dentro de las competencias de cada uno. Yo creo que el informe se refiere a eso, teniendo en cuenta el rol y las competencias de cada una de las entidades, articular mejor entre uno y otro y a su vez, que para mí es lo fundamental, porque yo integro el CODICEN, el nombre de los docentes que me eligieron para que esté ahí, hay que mejorar la articulación interna entre los distintos consejos que integran la ANEP y el CODICEN. ¿Qué pasa con las corporaciones dentro del sistema, digamos? Bueno, por ejemplo, las corporaciones de ustedes. Claro, acá hay un tema que el informe plantea y pone sobre la mesa que claramente ha generado yo creo que es el tema polémico, ¿verdad? Yo recuerdo que la última vez que estuvo sobre la mesa fue en las elecciones. Hay partidos políticos en el Uruguay que entienden que no deben existir la representación docente electa, como en el caso de lo que estoy yo. Sí. Usted a su vez es asesor del Partido Colorado. Fui, ahora no, porque tengo inhibición. Está bien, tengo inhibición constitucional. Hay otro partido que sostiene que, bueno, que tienen que estar, pero que tienen que tener voz, pero no tienen que tener voto. Sí. Y bueno, y hay otro partido que dice tienen que estar con voz y con voto, y hay otros que sostienen que tienen que ser todos los integrantes del CODICEN, todos electos por los docentes, y no tienen que haber designados políticamente como existen. Yo creo que punto medio quieren las cosas. Nosotros en esta circunstancia, nosotros queremos decir que fuimos electos, nosotros somos fieles representantes de lo que la ley establece, fuimos electos por los docentes en el marco de la ley de educación, pero no representamos a ninguna corporación institucionalmente como tal. Cuando dice corporación se refiere sindicato nosotros no fuimos, claro, o política partidaria. Nosotros, como en el equipo nuestro que estamos en el CODICEN, hay compañeros que votamos a distintos partidos políticos, compañeros que no sabemos lo que votan, y es efectivo, es cierto y es real. Y nosotros no fuimos electos por listas sindicales, no representamos a los sindicatos, no representamos al gobierno, no representamos a los partidos políticos. Nosotros representamos a un conjunto profesional de actores del sistema educativo que estamos trabajando por mejorar la educación. Pero en los sindicatos también pasa eso. De hecho, en la educación debe ser donde hay más dirigentes sindicales vinculados, por ejemplo, a los partidos tradicionales y no solamente al Frente Amplio. El Frente Amplio tiene obviamente
una incidencia importante. ¿En sindicatos? Sí. Sí, me gustaría conocer. ¿Usted cree que no es así? A ver, no sé, creo que es un tema que muchas veces es un tema polémico. Yo creo que, mira, hay un tema en educación que nos ha hecho mucho mal, lo he dicho siempre, sí. Y fue una de las cosas por las cuales hoy estoy sentado en el CODICEN con un conjunto de colegas. En educación hay que separarlas, independizar de donde tú provengas, de las posiciones que tú tengas, hay que tratar de encontrar las soluciones a los problemas. Y si de la solución al problema parte de alguien que filosóficamente piensa distinto que yo, bienvenido, porque hay que poner foco en eso, independientemente de lo que cada uno vote. En la educación muchas veces hay cosas que nos han perjudicado y yo identifico muchas de ellas vinculado a eso. Vinculado a que si la reforma la hizo fulanito en un gobierno de sultanito, no sirve, hay que dar de baja. No importa lo que diga la reforma. No importa lo que diga la reforma, y eso es un problema. Y nosotros llegamos con ese discurso y lo que es más importante que te voy a decir, nuestro accionar en el CODICEN está impregnado de eso. Nosotros estamos trabajando en esa lógica, nos integramos a un equipo, conformamos un equipo muy bueno de trabajo y donde nos respetamos profesionalmente con los otros integrantes del directorio del CODICEN, y si tenemos diferencia, como siempre lo digo, la marcamos con el voto. Bien. En otro de los capítulos, la OCDE elabora algunas recomendaciones sobre, por ejemplo, dotar de mayor descentralización a los centros educativos. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la interpretación que hace usted sobre eso? Eso es otra realidad de nuestro sistema educativo. Nosotros tenemos la paradoja de que si tenemos un sistema con el mayor grado de descentralización posible a nivel central. ¿En qué sentido? ¿Verdad? Que son, ¿cuáles son los entes autónomos? Sí. Por ejemplo, para que nos entendamos todos. La UTE es un ente autónomo, Sí. ANCAP es un ente autónomo, el Sí. Banco República es un ente autónomo, la ANEP es un ente autónomo, Sí. la Universidad de la República es un ente autónomo. De todos esos entes autónomos, Los más autónomos, los más autónomos, los que tienen mayor la grado de universidad y la centralización, ANEP. exactamente, somos los entes educativos. Ahora, No dependen tan directamente de un ministerio como puede depender UTE o ANCAP del claro, y tenemos un grado tal de independencia técnica que nosotros presentamos nuestros presupuestos a aprobar al Parlamento, los remitimos junto con el que remite el Poder Ejecutivo, tenemos autonomía funcional y técnica en diversos ámbitos, y hay toda una cuestión importante que no viene al caso de analizarla ahora. No se traslada esa filosofía hacia abajo. En lo que es a la organización de nuestro sistema educativo, nosotros tenemos una fuertemente impregnado por la centralización.